sur al norte, como una estrella que brilla en la noche. El evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Buenas tardes, hermanos. Primero que nada quiero felicitarlos por el día de hoy tomar la mejor decisión que pudieron haber tomado, que es estar en el templo del Señor en este momento para alabar y honrar su nombre. Les voy a solicitar que por favor nos pongamos en pie para dar inicio como debe ser a este tiempo de culto. Oremos. Señor Jesús, bendito, te damos infinitas gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por venir a honrar y alabar tu nombre, Señor, por ponernos en tus manos, Señor, por hacer las cosas como tú nos has enseñado, Señor, a alabar y honrar tu día como tiene que ser, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos que en este momento están pasando alguna situación de salud, Señor. Ayúdales a salir adelante, bendícelos, glorifícalos para que pronto puedan estar aquí también, Señor, dándote gracias en todo momento, Señor, por el pastor que está en estos días ya finalizando su viaje misionero, Señor, que todo salga de la mejor manera y que podamos contar con él pronto acá en tu casa, Señor, por doña Cris también, que está con un poco de problemas de salud, Señor. Protégelos a todos, bendícelos, haz que en este tiempo de culto, Señor, tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y que sea para honra y alabanza tuya. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Los dejamos aquí con don Juan Pablo. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y es un gusto, un placer estar aquí para alabar y exaltar su nombre. ¿Cuántos creen que Él vendrá un día? ¿Cuántos lo creen que el Señor vendrá por su pueblo? Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando Yo sé que Cristo vendrá. Amén. Yo sé que Cristo vendrá, su santo lo prometió. Cuándo y cómo será, yo no lo sé, se mostrará. Pero el día que vendrá, mi corazón saltará. El día de prueba será, lo daré por la eternidad. Mi corazón alabará.
a su pueblo salvó, y lo que allí sufrió en vano no fue. Seguimos cantando Mi trabajo es creer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas? Amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y se dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y se dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Amén. Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Pueden sentarse. Le doy gracias a Dios por estas oportunidades que me permite compartir con ustedes la palabra de Dios. Desde que le entregué mi vida a servirle a tiempo completo, estas ocasiones han sido de mucha importancia para mí, de aprendizaje, y de verdad que vale la pena. Es algo que le agradezco mucho al Señor por permitírmelo.
Y le animo a cada uno de los jóvenes que tienen el deseo en algún momento de servirle al Señor. No duden en ningún momento que el Señor va a respaldar cada paso que dé por Él, cada decisión que tome por Él. No duden en ningún momento. Y ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar sobre creer sin dudar. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Guíame, Señor, en todo lo que vaya a compartir a mis hermanos de tu palabra. Enséñame a mí, Señor, en todo tiempo, Padre. Ayúdame a ser humilde, a escuchar primeramente tu palabra para hablar de ella, no de mí, sino de ti, Padre. Guíanos en este tiempo, que sea de mucha bendición lo que se vaya a hablar hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, mis hermanos, en esta serie, Creer, hay un tema muy importante que va muy ligado y es la fe. Creo que en la gran mayoría de los domingos, de los cultos, hemos estado hablando de la fe, se ha tocado el tema de la fe, es un tema muy relacionado al creer. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, hicimos una oración, le pedimos al Señor que entrara en nuestras vidas. Usted dijo, yo creo que el Señor es mi Salvador y yo le pido que entre en mi vida. Usted creyó, tuvo fe. La fe es algo que además, hablando del tema, es un recurso muy usado por nosotros en nuestra vida. Ya sea en la vida cotidiana, cuando usted se va a dormir, usted no sabe si se va a levantar el día siguiente, pero usted confía y hace planes para el día siguiente. Dice, ok, me tengo que levantar a las 6, 7 de la mañana para el día siguiente ir a trabajar, pero no sabe ni siquiera si se va a levantar. Esas son prácticas de nuestra fe diaria en nuestra vida. Y en cada una de las personas, cada uno de nosotros, existe la fe. Ya sea que tenemos la fe muy débil o tenemos una fe que es muy fuerte. Eso depende de muchos factores, depende de cómo usted alimente su fe, depende de cómo usted viva su fe. En la Biblia hay demasiados ejemplos de hombres, personas, naciones, pueblos que tenían una fe muy increíble. Es más, en Hebreos 11 tenemos una gran lista de héroes de la fe. Uno que creo que conocemos la gran mayoría es Abraham, un hombre muy lleno de fe. Y así como también hay hombres, personas llenas de fe, con una fe muy fuerte, está la contraparte, que son personas que no tienen una fe tan fuerte, que es una fe un poco más débil. No solamente personas, también pueblos. Y hay un ejemplo creo que la mayoría lo conocemos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en muchas ocasiones se vio con una fe que titubeaba bastante, que el Señor les abrió el mar, hizo milagros con ellos, los sacó de Egipto, hizo demasiadas cosas por ellos, abrió un mar, les dio provisión en medio del desierto y aún así dijeron, mejor me devuelvo a Egipto, ahí estaba mejor. Estaban a un paso de la tierra prometida, mejor me devuelvo. Su fe les titubeaba, tenían una fe muy débil. Y así con más ejemplos en la Biblia, hay demasiados. Y nuestra fe se puede ver en muchas ocasiones en peligro por diferentes enemigos. Y vamos a ver una historia donde un hombre vio que su fe estaba en peligro, su fe le titubeó. Vino una situación en la que le movió el piso y su fe empezó a titubear. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Mateo 14, versículo 22, vamos a leer hasta el 27. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Aquí vemos una parte de la historia, vamos a dejarla por el momento hasta acá, no lo pierda.
vemos una historia interesante. Están los discípulos en una barca. De un pronto a otro el mar se pone bravo, podemos decirlo así, picado, podemos decirlo. Y están en ese momento tan tenso. Yo no sé si ustedes han estado en un momento así, yo gracias a Dios no. Y la única vez que me he podido montar en una lancha, una barca, como se puede decir, pues gracias a Dios estuvo todo tranquilo. Pero no me imagino estar en un momento en el que las olas sean casi del tamaño de uno y lo lleven de un lugar para otro. Me imagino que debe ser algo complicado. Sumándole a eso, eran las 3 de la madrugada, a la cuarta vigilia, esa es la hora más o menos. Para añadirle a lo largo, ver una persona caminar sobre el agua, yo creo que los discípulos no estaban nada tranquilos. Me imagino que debían de estar muy asustados y al ver a Jesús caminar sobre las aguas, dice la Biblia que se turbaron, tuvieron temor. Entonces, aquí vemos esta parte de la historia. Vamos a ir al versículo 28 y vamos a ver nuestro protagonista de la historia. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos a Pedro diciéndole al Señor: Señor, si es usted, yo quiero ir a donde está usted. Yo quiero también hacer lo que usted está haciendo. Y tristemente, bueno, empezó, dio unos cuantos pasos y vio el viento, vio el mar que estaba bravo y su fe empezó a titubear. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El mismo Señor estaba al otro lado, ¿por qué dudó? Aquí vemos un enemigo que muy, ¿cómo se puede decir? Muy común en la vida de nosotros como cristianos. Cuando queremos aferrarnos a la mano de Dios, viene algo que se llama la duda. Y yo no sé, pero yo creo que la mayoría de nosotros más de alguna vez hemos llegado a tener esto en nuestras vidas. Ha llegado esa duda a incomodar esa comunión con el Señor. Es eso de aferrarnos al Señor. Yo creo que esta historia en muchas ocasiones es similar a nosotros. Entonces, vamos a compararla un poco. Voy a usar 3 puntos y vamos a estar comparando esta historia con lo que sería nuestra vida. Porque como les digo, la duda en cualquier momento nos ha llegado. Vamos a ver el versículo 24 de esta historia. Y dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contraria. En nuestras vidas van a llegar situaciones, problemas que van a hacer que nuestra fe sea movida, que nuestra fe se vea en prueba, que nosotros digamos, bueno, que el Señor vea y nos vea fijamente y diga: vamos a ver cómo se comporta en esta situación. Va a venir ese viento, va a venir ese mar, y ahí es donde es cierto que se va a ver si su fe de verdad es una fe fuerte o una fe débil, como pasó con Pedro. Tal vez los jóvenes, los que tal vez están en el colegio o en la escuela, dirán: pero bueno, yo todavía, que dicha que soy bastante joven y todavía no voy a pasar por esas situaciones o por esas pruebas, o mi fe no se va a ver puesta a prueba de diferentes maneras. Bueno, si ya usted está en el colegio y en su colegio existe algo que se llama filosofía, esa materia, se va a dar cuenta de que su fe se va a ver puesta a prueba, de que los ataques del enemigo hacia usted va a ser constante. Cada clase va a ser constante. Yo recuerdo tener, bueno, cuando iba a filosofía, a veces ni quería entrar porque era un ataque constante al cristianismo. Y uno sabe que pues tristemente estas personas están cegadas, pero si uno no está fuerte en las convicciones, tarde o temprano lo van a derribar. Y van a meter ese dardo que es la duda, y poco a poco va a ir calando más la duda, poco a poco en nuestras vidas. Entonces podemos comparar esa parte de la historia. Se las repito, dice:
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así va a llegar un momento en nuestras vidas. La vida de un cristiano no es nada fácil, no todo es alegrías todo el tiempo, también hay pruebas, y van a venir esos momentos en los que nuestra fe se va a ver movida, se va a ver puesta a prueba. En un segundo punto, vamos a ver del versículo 25 al 27. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En ese momento difícil en el que estamos en una prueba, sea cual sea su prueba, yo no sé si usted ahorita está en pruebas o no sé si quiere algo que el Señor haga en su vida, y esa es su prueba en ese momento. Su fe se está viendo prueba por eso, y se aparece el Señor y le da la mano para la ayuda. ¿Qué hace usted? ¿Le agarra la mano al Señor o busca otra solución? ¿O qué hace? Ahí es en el momento en el que uno se pone a pensar: ¿qué voy a hacer? Yo no sé, pero a veces vemos un poco más lo grande que puede ser la prueba, entre comillas, que lo grande que es nuestro Dios. Y ahí es donde otra vez entra la duda y nos hace dejar de creer poco a poco. Desde lo más pequeño empieza hasta lo más grande. Y así va a ir poco a poco. Por eso debemos de agarrarnos del Señor y no debemos de dudar de agarrarnos del Señor. En el punto 3, vamos a ver del versículo 28 al 30. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. En ese momento podemos tal vez ser como Pedro. Damos unos cuantos pasos, luego vemos esa ola grande, vemos ese viento cómo lo empuja de un lado a otro, y nos devolvemos. O nos hundimos en el caso de Pedro. Porque preferimos ver el problema, la situación, antes de ver que del otro lado el Señor nos está esperando, que está esperando que usted crea. Pero vienen esas olas de duda, esos vientos de la duda, y poco a poco se empieza a hundir. Como les dije anteriormente, esta historia que estamos viendo tiene mucha similitud a nuestras vidas, ya que muchas veces vienen esas tormentas, sea cual sea su situación, esas son sus tormentas. Van a venir esas olas, van a venir esos vientos, y como le pasó a esos discípulos que estaban en esa barca. En la vida cristiana el Señor nos dijo que íbamos a pasar dificultades. Yo he visto gente y he escuchado, y yo creo que también seguro usted ha escuchado, gente que dice: bueno, voy a ser mi cristiano y sé que mi vida va a mejorar un montón. Claro, va a mejorar, va a cambiar cosas que debía cambiar hace mucho tiempo. Va a mejorar en muchas áreas, claro que sí. Pero tal vez ven el cristianismo como algo color de rosa, como se dice normalmente. Se ve muy fácil, se ve que todo va a estar bien porque el Señor está conmigo, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Sí, pero también van a haber pruebas y van a venir esas situaciones. Y no es fácil, no va a ser nunca fácil. Van a haber situaciones tal vez un poco más sencillas de resolver. Van a haber situaciones muy grandes de resolver. Pero siempre va a haber algo. Y el Señor mismo nos lo dejó en su palabra. Pero también nos dejó algo en su palabra. Y es que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y vamos a ver unos puntos para ver qué dice la Biblia, cómo podemos vencer este enemigo de la fe, que es la duda. Les voy a pedir que me acompañen a Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 20. En Efesios 6, del 10 al 20, vemos
la famosa, podría decir, armadura que nos dejó el Señor a nosotros, a los hijos, a sus hijos. Y en este caso nos vamos a enfocar en una. Esa está en Efesios 6:16. Efesios 6:16. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego pueden ser cualquier tipo de cosas. Pueden ser cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en su vida, quiera ir poco a poco metiendo en su vida para que usted se vaya debilitando, para que su fe se vaya viendo más débil, para que usted vaya cayendo poco a poco, para incomodarnos en esa carrera que tenemos con el Señor. Y uno de los dardos es la duda. Esa es una de las estrategias que usa Satanás. Satanás no es tonto, es inteligente. Y él sabe que cuando nosotros nos agarramos del Señor, nos va a ir bien. Pero también sabe que cuando nosotros nos empezamos a soltar del Señor, nos va a ir mal. Y es inteligente porque además de todos los pecados que ha creado para sacarnos del amor de Dios, uno de ellos es la duda. Uno de esos dardos de fuego es la duda. Irnos sacando de la mano de Dios poco a poco, desde algo pequeño, irlo metiendo en nuestras vidas e irnos sacando. Pero el Señor nos dejó aquí en Efesios 6:16 lo siguiente, se los vuelvo a leer: sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, ese escudo suyo de la fe, o puede ser o muy débil o muy fuerte, sí. Depende de cómo usted alimente su fe. Tal vez el escudo de la fe de cualquier otra persona pueda ser más fuerte que el de otro, pero eso depende de cada uno y cómo usted alimente su fe. Si usted verdaderamente alimenta su fe de la mejor manera con la palabra, créame que esos dardos de fuego no van a hacer nada, van a ser como piedritas nada más. Pero tiene que alimentar su fe, si no muy difícilmente. Como el ejemplo que les puse de la clase de filosofía. Yo me acuerdo que la profesora metía esas historias y esos personajes que Platón y que todos esos, no me acuerdo ni los nombres. Y eran historias que, bueno, uno las escucha y sabe que nada que ver, cosas que nada que ver. Pero una persona que está sin Cristo o una persona que dice estar con Cristo y no está bien plantado en las cosas que dice el Señor, en las doctrinas, tarde o temprano, esos cuentos y todas esas cosas que nos dice el mundo van a hacer derribar esa fe. Desde una historia que tal vez uno puede decir que tontera, pues alguien que no está fuerte en su fe, eso va a ser algo que lo va a derribar sencillo. Entonces, por eso el Señor nos dejó este escudo, pero debemos de alimentar esa fe. En segundo punto, recuerde que la vida cristiana también es una carrera. El Señor Jesucristo nos dice en Hebreos 12, capítulo de versículos del 1 al 3, les invito a que busquen Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Como les decía, la carrera cristiana que tenemos, imagínensela literalmente como las carreras de los Juegos Olímpicos. Correr 100 metros, imagínense eso nada más. Que en el obstáculo pueden haber piedras, grandes o pequeñas, que usted tiene que ir corriendo con paciencia, como dice la Biblia, pero cuidándose. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, la duda, como les decía, va a llegar en cualquier momento.
Y en medio de esa carrera, la duda puede llegar, va a llegar. ¿Qué dice la Biblia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Agárrese del Señor, ponga su mirada en el Señor. Ignore las cosas que el mundo le va a decir, porque el mundo le va a decir en cualquier momento, indirecta o directamente, algo para sacarlo y meterle duda y duda y duda, y que usted poco a poco se separe de esa carrera, que usted poco a poco deje esa carrera. Pero la Biblia misma lo dice, puestos los ojos en Jesús, que su mirada sea directamente a Él, y su carrera va a ser mucho más sencilla, va a tener una guía mucho más sencilla. Como tercer punto, el tema de nuestra serie es creer, ¿verdad? Pero para verdaderamente creer, tenemos que hacerlo sin duda, sin la duda. Tenemos que quitar la duda de la ecuación y verdaderamente creer. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice así, Santiago capítulo 1 versículo 6, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, cuando usted pida no dude ni un segundo, usted no le está pidiendo a una persona, no le está pidiendo a alguien que le puede fallar en cualquier momento, en alguien en el que por cualquier cosita se puede enojar por usted, y aunque tal vez usted tenga la razón, tal vez usted está corrigiendo, le puede fallar porque se enojó o por cualquier otra situación. Así somos los humanos, pero el Señor no. El Señor en ningún momento nos va a dejar. El Señor abrió el mar en dos para que su pueblo pasara, le dio provisión. Además de eso, si tal vez eso le parece poco, alimentó 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Hizo caer fuego del cielo. Y un montón de milagros que hizo el Señor. Sanó la vista a ciegos. Le dio, como la historia ahora, a un cojo pudo caminar. Y demás milagros que hizo el Señor. ¿Y ustedes creen que con toda la magnitud del poder del Señor debemos de dudar en Él? Debemos de dudar en que Él nos va a soltar su mano. ¿Ustedes creen que Él nos va a soltar su mano sabiendo todo el poder que tiene nuestro Dios? Bueno, yo no sé usted, pero yo no creo eso. Yo no creo que el Señor me vaya a soltar. Y en medio de esas pruebas va a volver la duda una y otra vez. Pero si usted le pone la mirada al tamaño de lo que puede ser el problema, el tamaño de la duda que usted pueda tener, y no el tamaño del poder del Dios que usted tiene y que yo tengo, bueno, ahí es cierto que ese problema, esa situación, por esa duda, lo va a tirar abajo, lo va a hundir. Esas olas, ese viento que le van a chocar, le va a hundir por no ver el poder de su Dios. También el Señor, además de que es todopoderoso y que ha hecho grandes cosas, no solamente en las historias que vemos en la Biblia, sino en sus vidas y en la nuestra. Yo no conozco toda su vida, tal vez, pero yo me imagino que muchas veces el Señor le ha mostrado su poder en una u otra cosa, sea grande o pequeña. Y también ha mostrado su fidelidad en sus promesas. En la Biblia encontramos demasiadas promesas que el Señor nos dejó, demasiadas, que no merecemos. Le voy a decir alguna de ellas. Voy a pedirles que busquemos 1 Pedro 5:7. Estas son promesas que le voy a decir para que usted vea dos de las muchas que el Señor nos promete. En 1 Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una promesa muy sencilla de entender. Tiene problemas, tiene situaciones,
es un problema grande o pequeño, eche eso sobre Él. Él va a tener cuidado de usted. Él no va a dejar ese problema en el olvido, lo va a guardar ahí y ya, y ve a ver qué hace. No, nuestros problemas son sus problemas y nos va a proteger, nos va a ayudar, nos va a cuidar en todo tiempo. También nos promete a los débiles, cuando uno está débil, le promete lo siguiente. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios es una carta impresionante donde vemos al apóstol Pablo hablando sobre la debilidad. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él nos promete muchas cosas grandes, exageradamente grandes. Y este pasaje que leímos ahorita, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo esto lo escribió un hombre que sufrió mucho por el evangelio, un ejemplo grande de lo que es ser un evangelista. Y es el apóstol Pablo. Sufrió prisiones, sufrió muchas cosas, demasiadas. Y él pudo ser uno de los testigos, como tal vez muchos de nosotros, de que el Señor se perfecciona en nosotros y que en medio de esos momentos de prueba, Él va a protegernos y si nosotros permitimos que Él trabaje, nos va a perfeccionar día a día. Estas son algunas, 2 promesas que le mencioné rápidamente, que el Señor hace a nuestras vidas, que el Señor tiene para nosotros. Y si usted no cree en ellas, pues bueno, eso es, usted sabrá, el Señor sí va a cumplírselas. Ya está en nosotros creerlas de verdad o no. Ya está en nosotros en creer sin dudar o no. Dice la Biblia, volvamos a Santiago 1:6. Pasaje que estuvimos leyendo hace poquito. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando de nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando usted duda, empieza a dudar, usted va a ser como esa onda del mar, de un lugar para otro. Un día puede ser que se levante y diga, sí, yo voy con todo y yo creo en el Señor, en lo que el Señor va a hacer en mí. Y viene algo, viene ese viento, viene esas olas y la duda lo hace devolverse. Y viene otra vez y así va a estar, como la onda del mar, echada de una parte a otra. Porque debemos de creer sin dudar. Eso es lo que hace la duda, estar en esas cosas. Yo no sé usted, pero sabiendo todas estas cosas, debemos de creer sin dudar, simple y sencillamente. Al que, como dice el lema de la serie, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas o por lo que usted vaya a hacer? No, porque usted tiene un Dios grande, un Dios milagroso, un Dios todopoderoso, que en todo momento le va a proteger, le va a guiar, le va a enseñar el camino. Entonces, en ningún momento dude cuando cree. Por último, les voy a pedir que nos pongamos de pie con sus Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo 6, porque vi que la mayoría guardó la Biblia, qué bárbaros. Esta es la introducción, todavía no hemos terminado. No, mentira. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Hermanos, si tenemos una situación o problema, como he dicho en toda la prédica, lo he repetido varias veces, creo que no se nos va a olvidar. No le pidamos al Señor dudando,
No hacemos nada a dudar. Cuando pedimos, no hacemos nada si estamos dudando. Leámoslo todos juntos, ¿está bien? La cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oremos. Padre celestial, te agradecemos, Padre, porque eres tan grande con nosotros, porque nos proteges en todo tiempo, Padre, porque tu poder es tan grande que no podemos dudar ni un momento de él, que no podemos dudar en ningún momento en que tú nos vas a proteger, que tú nos vas a guiar, que tú nos vas a cuidar, Padre. Eres grande y misericordioso en todo tiempo, y tu fidelidad siempre sigue intacta. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, cuando vamos a pedirte algo, cuando hay una situación o problema, creer sin dudar. Porque el que cree y duda no va a alcanzar nunca nada, no va a lograr nada. Tú nos pides que no dudemos en ningún momento, que confiemos en tu poder, que confiemos en tu sustento, en tu cuidado. Ayúdanos cuando venga ese problema a no ver el tamaño del problema, sino ver la magnitud de tu poder, Padre. Para que así, Padre, la duda en ningún momento se asome en nuestras vidas, que en ningún momento se asome en medio de esa prueba. Vendrá como esos dardos de fuego, pero tenemos ese escudo que tú nos diste para bloquearlo. Ayúdanos a alimentar cada día nuestra fe, que sea cada vez más fuerte, para que cuando vengan esos dardos de fuego, esa duda no nos haga nada, y entendamos que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos y el resto de esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, para que por favor, si alguno requiere un sobre o una boleta de transferencia, por favor se la solicitan ahí a los hermanos. Vamos a pasar también a despedir a nuestros hermanos que nos acompañaron el día de hoy en la transmisión, para que ya podamos cerrar la transmisión como tal. Agradecerles y esperando en Dios que pronto podamos tenerlos acá en el templo para disfrutar de este espacio y de este tiempo de alabanza al Señor. Vamos a pasar también al tiempo de este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche. El evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre